Buenos días, tardes o noches. Bienvenidas y bienvenidos al seminario web de hoy, en el que hablaremos de Road para el diseño de vías rurales. Mi nombre es Shadia Serrano y hoy les estaré acompañando como su anfitriona. Conmigo se encuentra nuestro ingeniero de soporte Humberto Botero, quien será el presentador principal de esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría recordarles algunas de las normas del webinar. Todas las personas quienes nos acompañan ahora mismo permanecerán silenciadas durante la presentación, pero podrán realizar todas las preguntas necesarias a través de la sección de preguntas y respuestas del panel de GoToWebinar. Quisiera empezar hablando, perdón, también quiero recordarles que la sesión está siendo grabada y el seminario estará en nuestro canal de YouTube, pero también las personas que se inscribieron recibirán un correo electrónico con el vínculo a la grabación directamente. Antes de comenzar, quisiera hablar un poco acerca de RoadEng para las personas que no conocen nuestro software. Este es un poderoso software de diseño de caminos e infraestructura muy fácil de utilizar. RoadEng es capaz de importar y exportar diferentes tipos de archivos como AutoCAD, LAN.xml, ASCII, LiDAR, estación total y muchos más. RoadEng posee una curva de aprendizaje muy rápida. El 90% de nuestros usuarios no han requerido de una capacitación formal y en cuestión de solo unas horas y con una pequeña demostración han sido capaces de empezar a utilizar el software. Este software también se encarga de realizar el diseño de principio a fin, pero también se encarga de todas las etapas intermedias, ya que permite el ingreso de los datos del terreno, crea alineamientos horizontales y verticales, cuantifica los volúmenes de movimiento de tierras y genera toda la documentación. Con RoadEng es también posible tener interactividad en tiempo real. Ustedes podrán ver el diseño sin largas esperas. El programa es capaz de construir modelos precisos, diseñar mejores alineamientos y ahorrar costos en el movimiento de tierras. Crea archivos que pueden ser compartidos de manera sencilla. Además, es un software que puede integrarse con otros programas de ingeniería. Pero bueno, retomando un poco lo que veremos hoy en este seminario, empezaremos por cubrir los fundamentos básicos para el diseño de vías rurales utilizando el programa, pero también demostraremos dos ejemplos completamente diferentes en los cuales utilizaremos como fuente de información topográfica datos de Total Station. El primer ejemplo será un proyecto de ampliación o ensanchamiento y después presentaremos un realineamiento. Este proyecto de realineamiento va a incluir drenajes, así como la aplicación de una pantilla de puente. Aquí pueden ver la agenda, la pequeña agenda que llevaremos el día de hoy. Hablaremos muy rápidamente del modelado en el módulo Terrain, también de la creación de alineamientos tanto horizontales como verticales. Veremos cómo configurar las secciones transversales. Mostraremos cómo aplicar una plantilla de ensanchamiento, así como una plantilla de puente. Pasaremos al equilibrio de cálculos de acarreo y movimiento de tierras y explicaremos un poco más cómo podrían trabajar en los costos de construcción mientras están utilizando su diseño. Finalmente, cómo crear un archivo en formato LAN.xml para la marcación convencional de estacas o sistemas de control de máquinas. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Humberto, quien se encuentra listo para comenzar. Humberto, ¿estás ahí? Sí, gracias, Chadia. Aquí vamos. Ok, Ahí estás. Gracias. bueno, como primer punto y antes de empezar con el diseño en sí, vamos a ver unas recomendaciones para mejorar la superficie TIN, que es la superficie o red de triángulos irregulares. Acá en mi pantalla estamos viendo el módulo Terrain con 3 ventanas. La del lado izquierdo es la ventana donde mostramos la superficie tridimensional. En el centro está la ventana de planta y al lado derecho está la ventana de propiedades de los elementos. Aquí podemos ver que existe una vía ya diseñada. Esta es la vista
tridimensional. Esta es la vista de planta. Y antes de proceder con el diseño, vamos a hablar un poco de la importancia de las líneas de quiebre en la calidad de la superficie tridimensional. Acá podemos ver que hay una especie de zanja en el terreno, y en el lado derecho vemos que está bien delineada, pero en el lado izquierdo vemos que hay triángulos que se cruzan de lado a lado. Esta parte la podemos mejorar a través de la creación de líneas de quiebre. Eso es lo que vamos a hacer en este momento antes de proceder con la primera parte del diseño. Para esto necesitamos asegurarnos que en la vista de planta tengamos habilitada la opción de encajar a punto o línea. Esta opción lo que hace es que cuando uno va a crear una línea y se acerca a un punto, el extremo de la línea inmediatamente se une a dicho punto. Es una opción similar a la función de snap en AutoCAD. Otro aspecto importante es que si vamos a la vista de tridimensional, podemos activar la opción rastrear mouse, y esto hace que si estamos mirando el ratón en la línea de planta, inmediatamente su posición se refleja en la vista tridimensional. Esta característica es muy útil durante el diseño. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear 3 líneas de quiebre para unir estos puntos, y vamos a tratar de mejorar el borde izquierdo de esta zanja. Para esto vamos a tomarle una foto en el estado previo para compararlo después de que regeneremos la superficie. Una línea de quiebre es un elemento nuevo, se crea acá en nuevo elemento, le damos un nombre que puede ser línea de quiebre 1. Verificamos que la opción línea de quiebre esté habilitada y la vamos a crear con el mouse. Procedemos a unir los puntos de la primera línea. Procedemos a crear la segunda línea. También con el mouse. Y vamos a crear una tercera. Una vez creadas las líneas, vamos a proceder a regenerar la superficie tridimensional. Vamos a modelado de terrenos, generar TIN, calcular los triángulos nuevamente. Acá podemos ver que el lado derecho, el lado izquierdo de la zanja ya está mejor, mucho mejor delineado. Incluso lo podemos comparar con la foto que habíamos tomado antes y vemos que estos triángulos que estaban mal posicionados acá ya no existen en nuestra superficie. Bueno, el siguiente paso es un ensanche en el lado izquierdo de la
de la vía existente. Acá en color rojo podemos ver el eje de la vía que está marcado con el código CL por línea central. Este sería el borde izquierdo del pavimento, está marcado con el código 112. Este código lo vamos a usar posteriormente y el lado derecho del pavimento está marcado con el código 114. Para tener una idea de las dimensiones de la vía, vamos a realizar una medición rápida desde el eje de la vía hasta el borde del pavimento y vemos que tiene más o menos entre 6 y 6 metros y medio. Bueno, para el ensanche de la vía, que va a ser solamente en el lado izquierdo, vamos a seleccionar una plantilla, pero esto hay que hacerlo ya en el módulo Location. Vamos a nuestro módulo Location. Y procedemos a importar la superficie que habíamos creado anteriormente. Vamos a usar como alineamiento el eje de la vía que estaba marcado con el código CL. Acá lo escogemos. Y inicialmente no vamos a usar ninguna plantilla para las secciones transversales. Tenemos estas ventanas en el módulo Location. Una ventana muestra las secciones transversales, otra nos muestra la vista de planta y acá tenemos una ventana de datos cuyas columnas son totalmente configurables. Entonces vamos a proceder con la ampliación de la vía solamente en el lado izquierdo. Acá tenemos nuestra vía y vamos a hacer la ampliación a partir de la estación 100 hasta el final del alineamiento. Lo primero que tenemos que hacer es escoger la plantilla de ampliación. Abrimos la tabla y acá tenemos una plantilla que está configurada ya para nuestro trabajo. Acá tenemos nuestra plantilla y vamos a usar el componente izquierdo solamente. Acá, aunque nos muestra ambos, disculpen, ambos lados de la plantilla de la sección transversal, solamente vamos a utilizar el lado izquierdo. Como habíamos visto, hay más o menos 6.5 metros desde el eje de la vía hasta el borde del nuevo pavimento. Este parámetro lo podemos configurar acá en propiedades. Acá en este parámetro vemos que cuando lo escogemos acá se resalta en la plantilla. Si vamos a otro parámetro, vemos que ya no está resaltado. Entonces lo vamos a cambiar a unos 6.5 metros, que es la distancia más o menos desde el eje de la vía hasta el borde. Damos OK y vemos que en el lado izquierdo se ha ampliado esta distancia. Vamos a suponer que la vía existente está en esta sección. Ahora vamos a aplicar la plantilla que creamos desde la estación E0 hasta el final del alineamiento.
Para ello usamos asignar por rango, escogemos el lado izquierdo, luego la plantilla que acabamos de seleccionar. El rango de estaciones sería desde las 100. Si dejamos el rango, el valor final con 2 puntos, quiere decir que va a ir hasta el final. Y vamos a agregarla y aplicarla. Esta opción acá nos permite ir directamente a la estación 100 para observar la plantilla. Acá podemos ver que se ha aplicado nuestra plantilla. Si vamos hacia adelante, vemos que se sigue aplicando. Y si vamos hacia atrás, vemos que desde la estación 100 hasta el inicio del alineamiento no hay ningún ensanche de la vía. Acá vamos a comprobar, más o menos, vamos a realizar una medición rápida desde el borde del pavimento hasta el centro o eje de la vía y vemos que es más o menos la distancia que habíamos configurado de 6,5 metros. Para el diseño es muy importante que podamos visualizar un elemento que tengamos marcado en una de las vistas y poderlo visualizar en la otra. Por ejemplo, si quisiéramos visualizar el borde izquierdo del pavimento, que está marcado, como lo vimos antes, por el código 112, que sería este que les estoy mostrando, este borde de pavimento. Si necesitamos que este elemento se nos muestre en la ventana de las secciones transversales, podemos proceder de la siguiente manera. Vamos a las opciones, escogemos referencia de elementos y vamos a usar la referencia número 1, la vamos a definir. Vamos a utilizarla como elemento de referencia, le damos un nombre que sería borde izquierdo, por ejemplo, de pavimento. Y vamos a buscar el código que habíamos dicho que era 112. Podemos usar cualquiera de los códigos 112 que vemos acá. Podemos incluso seleccionar varios o uno solo. Para este caso voy a escoger este código. Lo vamos a aplicar a la sección transversal tipo intersección y le vamos a cambiar el color y el símbolo. Vemos que en la sección recta me está mostrando el borde del pavimento. Si avanzamos en el alineamiento mediante estas flechas, vemos que en cada una de las secciones me sigue marcando el punto que creamos recientemente. Así podríamos ir hasta el final. Bueno, el siguiente paso en la demostración sería ya trabajar sobre un realineamiento, o sea, sobre un diseño propiamente dicho, y vamos a trabajarlo sobre un archivo totalmente diferente. Entonces vamos a cerrar este.
y vamos a importar una nueva superficie tridimensional. Y esta vez vamos a partir del centro del terreno. Vamos a utilizar la plantilla por defecto. Y tenemos nuevamente estas pantallas que se abren por defecto en el módulo de Location. La primera es la pantalla de plano, la segunda es la de las secciones transversales, una pantalla de datos y otra ventana de curvas horizontales, verticales y análisis de costos. Acá tenemos una vía ya totalmente diseñada y vamos a hacer un realineamiento según esta línea preliminar que vemos acá. El primer paso en un diseño de geométrico de vías es hacer el alineamiento horizontal. Para esto vamos a escoger la plantilla apropiada. Vamos a vista y curvas horizontales. En este paso vamos a crear 3 tangentes y las vamos a unir mediante segmentos de círculo. Primero que todo capturamos el punto central y lo trasladamos acá. Luego insertamos un punto acá. Y tenemos definida nuestra primera tangente. La segunda tangente la ubicamos en este punto. Y vamos a definir la tercera tangente terminando en esta línea central. Acá tenemos nuestras 3 tangentes. La primera, la segunda y la tercera. Vamos a unirlas ahora mediante las curvas horizontales. Para ello vamos al inicio del alineamiento y mediante estas flechas empezamos a recorrerlo. Vamos hacia adelante. El primer punto de intersección es este y vamos a aplicar un segmento de círculo con un radio por defecto de 200 metros. Seguimos avanzando. Este es el segundo punto de intersección. Aplicamos el segundo segmento de círculo. Y podemos ver que nuestro diseño ya cuenta con las curvas horizontales. Los parámetros para las curvas horizontales son totalmente configurables. Aquí estamos tomando valores, digamos, por defecto. Acá tenemos los valores que podemos configurar. Entre ellos está la velocidad máxima, las limitaciones del conductor respecto a su posición con respecto a la vía, el radio mínimo de la curva, los valores del coeficiente parabólico para curvas cóncavas y convexas, aunque esto es más que todo para curvas verticales, valores de aceleración, desaceleración y de pendientes. Estas tablas, por ejemplo, de peraltes, son totalmente configurables y se pueden cambiar de acuerdo a los códigos de construcción de cada región o de cada país. Existen varias
tablas. Acá vemos la de los coeficientes de fricción. Estas son las de la longitud de transición. Y estas son las que se usan en labores de ensanchamiento de las vías. Ahora que tenemos el alineamiento horizontal, el siguiente paso es crear el alineamiento vertical. Para eso, escogemos otro formato de pantalla denominado normal. En este caso, vamos a trabajar con la vista de perfil. Y en la parte inferior vemos el diagrama de movimiento de materiales. En esta ventana podemos tener curvas horizontales, curvas verticales o propiedades del alineamiento. En este caso vamos a trabajar con los costos. En este ejemplo vamos a trabajar solamente con los costos de movimiento de materiales, bien sea de corte, relleno y transporte. Esos costos se pueden configurar en esta parte. Vamos a hablar solamente de materiales de la capa subrasante, en este caso. Acá se pueden determinar las pendientes de corte, relleno, los factores de compactación del suelo y en esta pestaña vemos los costos de excavación y de terraplén que son dados por metro cúbico. En esta área vemos los costos de transporte dados por metro cúbico por kilómetro. Se puede definir varios tipos. Acarreo que se puede llamar gratuito cuando es menos de 150 metros. Acarreo normal entre 150 y 1000 metros. Y cuando hay que transportar el material fuera del sitio de la obra a distancias mayores de 1000 metros. Estas distancias son totalmente configurables en esta ventana. Acá se pueden definir los tipos de materiales de las capas, pero en este ejemplo vamos a considerar solamente los costos de movimiento de materiales de la capa subrasante. Para capas que están sobre la subrasante, debido a que su sección transversal es prácticamente constante a lo largo del alineamiento, no es muy útil incluirlas dentro de este análisis. Para el alineamiento vertical vamos a tener en cuenta tres variables. La primera va a ser la pendiente, que la vamos a mostrar en la ventana de perfil. El segundo es el diagrama de movimiento de materiales y el tercero va a ser el costo total. A medida que avancemos en el diseño del alineamiento vertical, vamos a ver cómo cambian estas tres variables. Disculpen. Vamos a iniciar el alineamiento horizontal mediante la creación del punto inicial y el punto final en el extremo del alineamiento.
de esta manera. Acá vemos que la pendiente inicial total es de menos 2%. Vamos a insertar unos cuantos puntos de esta forma y vemos cómo dinámicamente varían el diagrama de movimiento de materiales, y vamos a configurar la opción de recalcular los costos. Vamos a insertar un segundo punto de esta manera y vemos que tenemos un gran sobrante de material en este punto. Vamos a insertar un nuevo punto acá de esta manera. Vemos que el material sobrante es menor, incluso podríamos variar acá y vemos que estamos aproximándonos a la condición de equilibrio. Vamos a modificar este punto y acá hemos logrado el equilibrio en el diagrama de movimiento de materiales. Si queremos ver más información en este diagrama, podemos ver los diferentes tipos de movimientos que existen, cada uno indicado con un color específico. Antes de proceder, vamos a insertar nuestras curvas verticales, que van a ser segmentos parabólicos. Para ello, escogemos la ventana de curvas verticales. Tenemos un factor parabólico por defecto de 20 y nos vamos a ubicar al inicio del alineamiento, y como en las curvas horizontales procedemos a hacer un recorrido desde el inicio hasta el final del alineamiento mediante estas flechas. Vamos al primer punto de intersección y aplicamos el segmento parabólico. Vamos al segundo punto, al tercero, y podemos observar nuestras curvas verticales, que son segmentos de parábola. Podemos observar que las pendientes están en un rango, digamos, aceptable, que se habían definido entre que no superaran el 10%. El diagrama de movimiento de materiales está casi balanceado y podemos volver a mirar la tabla de los costos. Vamos a ver, tenemos un costo de 216.000. En este caso, las unidades monetarias no nos interesan porque se puede definir que mover un metro cúbico de material puede costar una unidad, 10 unidades, 100 o 1000, dependiendo de cada caso. Vamos a mirar nuevamente cómo varían los costos si agregamos más puntos o si modificamos uno de los puntos. Acá ya nos está sobrando un poco de material y de esta forma vemos que el programa es totalmente dinámico en cuanto a estas tres variables: pendiente, balanceo de movimiento de materiales y costos. Existe un módulo adicional que permite garantizar un costo mínimo dado un alineamiento inicial y unos parámetros, digamos, de distancia con respecto a ese alineamiento. Es el módulo denominado Optimal y
garantiza un costo mínimo en cuanto a movimiento de materiales. Las secciones transversales las podemos ver acá. Si vamos recorriendo el alineamiento, vemos cómo varían. Estas secciones transversales son totalmente configurables y existe una biblioteca de plantillas que se pueden usar o modificar según los criterios del diseño. Bueno, como siguiente paso en el diseño vamos a insertar una obra de drenaje. Esto lo hacemos en la sección de planta y vamos a insertar un drenaje digamos en este punto. Para ello hacemos clic en este icono de drenaje, añadir, y aquí podemos ver el drenaje que se ha insertado, y esta sería una vista en la sección transversal. Acá podemos ver las propiedades del drenaje. Puede ser un drenaje artificial o para un canal natural. Acá podemos cambiar su sección, en este caso es un tubo circular de 1600 milímetros de diámetro. El siguiente paso sería mostrarles cómo se crea el sitio para emplazar un puente. Entonces procedemos a eliminar el culvert o drenaje. Regresamos a la vista de perfil y vamos a insertar una plantilla de puente entre las estaciones, digamos, ...350 y 400. Para ello aplicamos una plantilla de puente. Eso es en asignar por rangos. La vamos a aplicar a ambos lados, obviamente. Asignamos nuestra plantilla de puente y vamos a ensayar aplicándola entre las estaciones 350 y 400. La agregamos y la aplicamos. Aquí vemos cómo se muestra en la vista de perfil el punto inicial del puente, el punto final, y vemos que en el diagrama de movimiento de materiales, entre el punto inicial del puente y el punto final, obviamente no hay ningún movimiento de materiales, y vemos que el diagrama que antes estaba totalmente balanceado, ahora nos muestra que tenemos un exceso de materiales debido a la inserción del puente entre las estaciones mencionadas. Realmente la plantilla de puente es una ausencia de plantillas para secciones transversales. En el recorrido del puente no hay ningún movimiento de materiales y realmente no se aplica ninguna plantilla. Vamos a ir a la sección, a la estación 350, perdón, que es el inicio del puente, y vemos que de esa estación en adelante no se aplica ninguna plantilla, y si vamos un poco hacia atrás vemos que la plantilla por defecto vuelve a aparecer. Vamos a ver cómo
se ve en la vista de planta. Acá tenemos el sitio donde se construiría el puente. Si volvemos a nuestro diagrama de movimiento de materiales, podríamos tratar de modificarlo nuevamente para tener un diseño un poco más balanceado después de la creación del emplazamiento para el puente. Es posible tener una visión tridimensional de nuestro diseño. Esta sería más o menos este sería nuestro diseño. Vemos acá el sitio para emplazar el puente. Una vez el diseño se ha terminado, podemos guardarlo utilizando guardar como y escoger el formato LAN XML. Esto es útil por ejemplo para los sistemas automáticos de control de maquinaria. Existen varias opciones para la exportación en este formato. Se pueden exportar las superficies y las secciones transversales o bien solamente las superficies o las secciones, dependiendo de lo que se requiera para programar la maquinaria. Igualmente se pueden escoger diferentes capas del suelo para exportarlas. En este caso vamos a usar solamente la subrasante. Cuando se escoge la opción de secciones, existen todos estos parámetros que dependen, como ya le mencioné, de los parámetros de programación de las máquinas, de los sistemas automáticos de excavación. Otra facilidad que presenta el RoadEng una vez se ha completado el diseño en el módulo de Location son los formatos de salida que se pueden obtener en el módulo de Multiplot. Vamos acá a Multiplot, escogemos un tamaño de papel y existen una variedad de plantillas predeterminadas que podemos usar. Por ejemplo, para las secciones transversales, acá las tenemos. Y podemos tener otra para los perfiles y vista de planta. Vamos a ensayar otro perfil. Acá lo tenemos. Esta parte es totalmente configurable. Las tablas todas las ventanas que se necesiten para la presentación del diseño es posible configurarlas en el módulo de Multiplot. Les agradezco por su atención y no sé si
si existen algunas preguntas de parte de ustedes. Sí, gracias Humberto. Muy buena su presentación, excelente. Quiero invitar a todas las personas que quieran realizar preguntas ahora mismo. Pueden ir al panel de preguntas y respuestas y pues aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿es posible invertir el sentido del alineamiento? Bueno, esta es una pregunta que tenemos muy frecuentemente y estando ya con un diseño en el módulo de location, no es posible invertir el orden de un alineamiento. Para invertirlo, habría que ir al módulo de terrain o de terreno y ahí sí existe una opción que nos permite, que sería esta opción, nos permite reversar el sentido de un alineamiento, pero desgraciadamente no es posible hacerlo ya cuando estamos diseñando en el módulo de location, por lo tanto hay que tener bastante cuidado en saber que el orden o el sentido del alineamiento es el correcto antes de empezar un diseño. Creo que viene otra pregunta aquí. ¿Se puede colocar la vista de planta perfil para hacer un diseño consistente para alinear la planta perfil? A ver si entiendo la pregunta. Sí, a ver, se puede colocar la vista de planta perfil para hacer un diseño consistente para alinear la planta perfil. Creo que debe ser la visión perfil. Sí, voy a tratar de interpretar acá la pregunta. Disculpen, perfil. Acá tenemos en el módulo location dos ventanas. La ventana de perfil y la de plano. Si me ubico en una de ellas y empiezo a recorrer el alineamiento, vemos esta línea punteada que va mostrando mi posición en la planta de perfil. Esta característica es bien útil para el diseño, ya que puedo ubicarme, si quiero ubicar un punto en una de las vistas, inmediatamente tengo su posición en la otra. Igualmente, si me desplazo en el alineamiento vertical, en este caso, en la ventana de perfil, vemos que el cursor se va desplazando en la ventana de plano. Yo creo que a eso se refería la pregunta. Por mi parte no tendría nada más que agregar y les agradezco su participación. Muchas gracias. Gracias a ti, Humberto, a todos que tengan un feliz día y quienes tengan más preguntas las pueden enviar a nuestro correo electrónico support@softtree.com. Gracias a todas y todos, que tengan un buen día. Adiós.